Tenemos la palabra de Dios en el libro de Jueces, el capítulo 3, el versículo 1 y 2. Un texto que yo creo que no hemos tomado, pero de casualidad quizás lo encontré y Dios lo puso en mi corazón. Y dice así, en Jueces, capítulo 3, el versículo 1 y 2 dice así: Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Vamos aquí a la entrevista. Padre Celestial, Dios mío, esta tarde hemos leído tu palabra, Señor, la cual creemos, Señor, que tú, Señor, inspiraste, Dios mío, a cada uno de tus siervos, los profetas, Dios mío. Tú inspiraste a cada apóstol, a cada mensajero, Señor, a escribir las palabras que hoy tenemos entre nuestras manos, Padre. Y esta palabra, Dios mío, que un día fue inspirada, Padre, hoy la leemos en esta congregación, Dios mío, creyendo y confiando que eres tú, Padre, que va a tomar el control, que va a tomar las riendas, Padre, que va a hablar a cada corazón, a cada vida, Dios mío, Señor, para que tú, Señor, nos instruyas, nos hables, Padre, nos moldees, para que seamos una vasija perfecta en tus manos, Padre. Por eso te ruego que apartes, mío, todo aquello que no te agrade de mis palabras, Padre, todo aquello que no sea, Padre, de obstáculos, que sea arrancado, Padre, para que puedas hablar a cada corazón y pueda ser, Dios mío, como un fruto que dé, Señor, fruto haciendo por uno. Por lo tanto, gracias en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar así. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí, en el libro de los Jueces. Aquí que no estaba Moisés, aquí que no estaba Josué, ni Caleb. Aquí estaba una nueva generación. La generación que pasó por el desierto murió en el desierto. Pero una generación libre de Egipto cruzó el Jordán. Y la generación del Jordán, que cruzó el Jordán, mis hermanos, conquistó Canaán. Esos hombres, esa generación, esos guerreros, eran guerreros valientes, eran fuertes, eran creyentes, sabiendo que Dios había entregado Canaán en sus manos. Ellos habían visto cómo Josué mandó parar el sol y se paró y vencieron a una gran cantidad de ejércitos. Ellos vieron cómo cayeron los muros de Jericó. Ellos vieron todas las maravillas que Dios hizo para que este pueblo de Israel, aquella generación que dijeron que iba a morir en el desierto, conquistara la tierra de Canaán. Y tiene que ser algo, mis hermanos, glorioso, maravilloso saber que tus padres conquistaron esa tierra y tú eres descendiente de esos grandes valientes, de esos grandes personajes esforzados, grandes personas que serían recordadas durante generación tras generación. Pero aquí dice la palabra de Dios que estas generaciones que vinieron después de los padres que conquistaron Canaán, dice el Señor que no permitió que conquistaran a todos los enemigos, sino que dejó a unas naciones para que las generaciones de después, aquellos hijos que no habían conocido Canaán, que no habían conquistado Canaán y no habían conocido las guerras, conociesen las guerras. Y que con esas guerras fuesen probados para ver si ellos serían fieles a Jehová. Y esto, mis hermanos, es algo necesario. Las guerras. Y nosotros tenemos una guerra, mis hermanos, espiritual. Dice la palabra de Dios que lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad, contra toda clase de espíritu. Usted y yo tenemos guerra. Amén. Y de la misma manera que nosotros tenemos guerra, ellos tenían que tener guerras para ser probados, para ver si ellos serían fieles a los mandamientos de Dios, porque allí estaban entre las naciones. El Señor les mandó que no se contaminasen con la gente que había quedado allá, que no lo hicieran, porque si no empezarían a adorar a otros dioses y serían infieles a Dios. Pero ellos no obedecieron al Señor y Él tenía allá a sus enemigos y Dios los usaba para corregir a su pueblo.
Y es necesario, mis hermanos, las tribulaciones, las angustias, las tristezas, porque por medio de ellas, usted y yo vamos a ser corregidos. Porque déjenme decirles, hermanos, que una persona sin tribulaciones, sin angustias, no sería nada. En ningún lugar de la Escritura va a encontrar usted que las tribulaciones, las pruebas son malas. No va a encontrar en ningún lugar. Las tribulaciones y las pruebas son buenas para usted. De hecho, aún dice más. Dice que las pruebas y las tribulaciones a usted le tienen que hacer saltar de gozo, de alegría, porque usted está siendo participante de los padecimientos de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si nosotros sufrimos con el Señor, con Él reinaremos. Pero si nosotros le negamos, Él también nos negará. Pero dice una palabra más preciosa aún. Dice que si nosotros permanecemos infieles, Él permanece fiel. Si usted cae por alguna circunstancia, como cayó el pueblo de Israel, después de vencer Canaán, después de conquistar todas aquellas naciones, después de saber lo que Dios había hecho con sus padres, después de saber lo que Dios había hecho en Egipto, ellos aún así se mezclaron con otros dioses, tuvieron hijos con extranjeras y adoraron a otros dioses. Ellos fueron infieles, pero Dios siempre permanece fiel. Dios es su buen amigo. El Señor nunca puede negarse a sí mismo. Él dice que Él estaría con usted y conmigo para toda la vida. Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y su palabra no puede fallar. Por eso es que Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y Él mandó esta tempestad, esta angustia sobre su pueblo Israel para que cambiaran su caminar, para que cambiaran su rumbo. ¿Y Él qué hacía? Enviaba a un libertador. Cuando el pueblo caía bajo idolatría, caía bajo ese enemigo, se enviaba a un libertador y se levantaba ese libertador con el poder de Dios. Y ese libertador iba con él, así dice el Señor, iba con él delante de él, el ángel de Jehová, para libertar a sus enemigos, porque Dios había mandado a ese conquistador. Y cuando ese conquistador moría, se levantaba otra generación que volvía a caer. Y cuando esa generación caía, Dios mandaba a otro libertador para que venciera, para que fuera delante de su pueblo y conquistara a sus enemigos de nuevo. Y así, generación tras generación, el Señor nunca ha abandonado a su pueblo. Y ha hecho de falta tribulaciones y angustias para que este pueblo se rectificara. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, que nosotros nos alegramos de que vamos a ser salvos, de que vamos a tener nuestra esperanza, de que el Señor va a venir por nosotros. Dice la palabra de Dios que por un breve tiempo tenemos que ser probados con diversas pruebas. Son diversas, dice la palabra de Dios, no con una o con dos en toda su vida. Quizás todo el día de su vida sea una prueba, todo el día de su vida sea una angustia, pero que tenemos que ser probados con diversas pruebas. Dice la palabra de Dios que como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, tiene que ser hallado en gloria, a la gloria, honra y alabanza de su nombre. Así su fe tiene que ser probada, como el oro con fuego. Y como sabemos, el oro, mis hermanos, se prueba con fuego, pero también se prueba pegándole golpes y golpes y golpes, hasta que ese oro, ¿sabe si usted es oro cuando usted se refleja en ese metal, en ese oro? Porque en el momento que usted pega el oro, está quitando las impurezas, está quitando todo aquello que no permite al oro brillar. Y si usted y yo nos estamos mezclando o nos estamos apartando de las cosas de Dios, Dios no se preocupe que va a mandar un martillo que le golpee día a día, hasta que usted pueda dar el brillo, pueda dar, mis hermanos, el esplendor de un hijo y una hija de Dios. Porque, mis hermanos, la alabanza que he cantado hoy, nuestra hermana Mayra, yo llevo escuchándola unos días. Dice esta alabanza: ¿cómo no voy a amarte si tú me has amado primero? Y eso está escrito en la palabra de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es que, mis hermanos, yo pienso que nuestros padres a mí me amaron antes que yo pudiera amarlos a ellos. Ellos me tuvieron a mí, yo no tenía conocimiento, pero ellos me amaban, pero yo no tenía ese conocimiento. Y yo quizás me portaba mal, pero yo no tenía conocimiento.
me portaba mal, hacía trastadas, insultaba, quizás le pegaba, me enfadaba. Pero ellos me amaban aún así. Porque mis padres, me amaron primero, antes que yo les pudiera amar a él. Pero cuando yo tuve conocimiento de discernir entre lo bueno y lo malo, entonces empecé a amar a mis padres, les empecé a obedecer, les empecé a hacer caso, porque entonces cogí conocimiento. Y usted y yo, mis hermanos, así mismo, tenemos un Padre que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Él nos amó antes de que usted y yo lo conociéramos. Y en el momento que usted y yo nacimos en carne, nuestro Padre nos amó. Quizás pecábamos, íbamos de juego en juego, quizás, o de fiesta en fiesta, o de mentira en mentira, haciendo lo que usted quizás hacía en su viejo hombre. Pero el Señor, como cuando yo era niño, usted hacía cosas desobedientes a Dios, pero usted no tenía conocimiento de lo que hacía, y usted aún no era un adulto, pero el Señor ahora sí lo amaba. Él se había permanecido fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero en el momento que usted lo conoció, en el momento que Él se dio a conocer a usted, porque nadie viene al Padre si el Señor no le entrega. Y todo aquel que es del Padre, el Señor lo lleva a Dios, porque nadie va al Padre si el Señor no lo lleva primero. Y Él se dio a conocer a usted, entonces usted empezó a conocer a Dios y comenzó a amarlo, y el Señor tuvo un encuentro personal con usted. Y cuando usted comenzó a amar a Dios, el Señor lo va a empezar a probar, va a empezar a quitar de usted todo aquello que no le agrada, va a empezar a rectificarlo para que entonces usted sea la imagen que el Señor quiere que sea. Dice la palabra de Dios que el alfarero estaba formando una vasija, algo que vio Jeremías, porque el Señor le mandó que fuese a la casa del alfarero. Dice que el alfarero estaba haciendo una vasija en sus manos, y esa vasija que estaba haciendo se echó a perder. Entonces, ¿qué hizo él? Cogió esa misma masa, la volvió a romper y la volvió a hacer, porque el alfarero tiene que estar sobre el barro. Y así como usted y yo, quizás no estamos haciendo lo correcto, no estamos actuando conforme a la imagen que Dios está queriendo tener de nosotros, porque Dios quiere tener una imagen de usted. Y igual que el alfarero vuelva a hacer la vasija, el Señor nos hará y nos rehará y nos volverá a romper y nos volverá a hacer hasta que sea el modelo perfecto. Quizás yo no tenga la forma que tiene usted, ni usted tenga la forma que tengo yo, como una vasija, pero cada vasija tiene su uso, tiene su utilidad, porque todos somos instrumentos en las manos de Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Ahora, mis hermanos, el Señor está haciendo una obra entre nosotros, una obra que no solo puede ser hecho por uno, ni por dos. El edificio no se construye entre dos, necesita muchos instrumentos en sus manos. Y este edificio va creciendo cada día. Y este edificio es la iglesia del Señor. Usted y yo somos esa casa que el Señor está probando. Y esa casa está fundamentada en la revelación de Jesucristo. Esa casa no está fundamentada sobre la arena, está fundamentada sobre el Señor que Él dijo. Y sobre esta roca fundamentaré mi iglesia. Y el Hades no prevalecerá contra ella. Estamos fundamentados en un lugar seguro, estamos fundamentados en su palabra. Y esa palabra es la que usted le tiene que hacer crecer, la que le tiene que hacer brillar, la que le tiene que hacer, mis hermanos, esta tarde, plantarse y estar gozoso cuando el Señor lo esté golpeando. Porque en el momento que usted lo está golpeando, es como este constructor que fundamentó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron mareas, pero esta casa que fue golpeada no cayó. No fue grande su ruina, porque permaneció, porque estaba fundada en la roca. Y si nosotros tenemos la confianza de que estamos fundados sobre esta revelación, sobre Jesucristo, de que Él es Dios, dice su palabra, porque ¿quién es el que vence? Dice la palabra de Dios. Aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Dios. Y esta revelación la tienen sus hijos, la tenemos nosotros, porque nosotros hemos vencido al maligno, dice la palabra de Dios. Y eso es así, dice el Señor, usted ha vencido al maligno, porque el Señor nos puso en nosotros ese poder, el poder de la fe, y nuestra fe dice que nosotros hemos vencido al mundo. Por lo tanto, ahora estamos en un edificio, siendo construidos, siendo golpeados, pero este edificio, mis hermanos, tiene que ser hecho con pruebas, quizás con tribulaciones. No va a ser todo un camino de rosas. Pero dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si usted presta oído a esta palabra, dice: hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego que os ha sobrevenido. No os sorprendáis de las tribulaciones que están viniendo sobre vosotros. No os sorprendáis de las cargas, de las tristezas que os están sobreviniendo. Esto es algo natural, esto es algo normal. Es como si yo le digo a usted: cuando viene la noche, sale la luna. Eso no le sorprende a nadie. O cuando sale el sol, es de día. Eso no le sorprende a nadie, es algo natural. Pues de la misma manera, no les puede sorprender las tribulaciones sobre los hijos y las hijas de Dios. Es algo natural, es algo que tiene que sobresalir sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y la casa de Dios tiene que ser perfecta, porque somos casa, templo de Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Acaso ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Usted y yo somos ese templo, ese lugar donde va a ser golpeado, donde va a ser martillado, hasta que ese edificio, hasta que ese templo sea hecho perfecto delante de los ojos de Dios. Porque ese templo está construido sobre esa base sólida, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, sobre el lugar que Dios inspiró, que es su palabra. Y dice la palabra de Dios, mis hermanos, en la edad de Filadelfia, que está en el capítulo 3, cuando él dice las recompensas, dice que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca saldrá de allí. En el momento que usted vence sobre la prueba, la dificultad, en el momento que usted sale victorioso, porque aquel que persevere, dice la palabra de Dios, será salvo. En el momento que usted sabe que va a ser salvo, que usted está perseverando, el Señor lo hace templo de la casa de su Dios. Y el templo de Dios fue Jesucristo. Era Dios hecho carne, Dios era el templo de Jesucristo, el mismo templo de Dios. Dice la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Por tanto, hermanos, hermanas, si nos hallamos en diversas pruebas, en tribulaciones, en angustias, no les sorprenda del fuego que nos ha sobrevenido, no les sorprenda de las cargas, porque el Señor no lo va a cargar más de lo que usted y yo podamos soportar. Quizás usted dice: Señor, ¿qué relación tengo? El Señor se la da porque sabe que usted la va a superar. ¿Qué hubiera sido de Job sin esas pruebas? Sería un hombre rico que fue conocido por Dios, pero no demostró quién era. ¿Quién sería de los tres amigos de Daniel sin el horno de fuego? No sería nada. Unos extranjeros que vivían en Babilonia, que amaban a Dios, pero ahí fue probada su fe, ahí fue puesta a prueba si eran verdaderos israelitas, si eran verdadera linaje de Abraham. ¿Cuándo? Cuando fueron obligados a hacer algo, cuando fueron puestos a prueba, y ellos sabían a lo que se enfrentaban, sabían que iban a sufrir, sabían que iban a ser echados al horno de fuego, pero ellos habían permanecido fieles a su Dios. Por lo tanto, hermanos, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ser obedientes. Y por alguna casualidad en la prueba caemos. Recuerde, el Señor, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero es necesario que usted se levante, luche, pelee. Porque esta prueba va a ser simplemente la prueba que usted tenga en su corazón. Para que el oro, como es perecedero, igual que usted, es más valioso que el oro, dice la palabra de Dios, seamos hallados en honra, gloria y alabanza. Pero no después de la prueba, sino seamos hallados así cuando Jesucristo sea manifestado.
Si quieres lo bendiga.